Entonces, el ahumado consiste en someter un alimento a la acción directa de compuestos volátiles procedentes de la combustión de virutas o acerrín, de maderas duras o humo líquido. La conservación generada por este método se debe a una deshidratación parcial del alimento y la acción antimicrobiana de algunos compuestos presentes en el humo. Emplea temperaturas entre 20 a 25 grados centígrados. Esto se le llama ahumado en frío, o de 75 a 80 grados centígrados. Esto se llama ahumado en caliente. Y una humedad relativa entre 70 a 80%. Se aplica principalmente a productos cárnicos que han sido sometidos a los procesos de conservación, como la salazón o la deshidratación. Aquí tenemos un video que nos explica este proceso de ahumado. Otro método es la acidificación, ¿ya? Para preservar los alimentos se puede disminuir la acidez, sea de forma natural, fermentaciones, o de forma artificial, adicionando ácidos orgánicos. Esto tiene un efecto directo en los microorganismos al disminuir el pH del alimento y en retraso y deterioro al actuar como antioxidantes. El principal ejemplo es el de la elaboración de los quesos o del yogur. ¿Ya? La fermentación es uno de los métodos de conservación más antiguos. Consiste en la transformación de una fuente de energía, principalmente carbohidratos, en la presencia de oxígeno. Los ácidos orgánicos empleados con mayor frecuencia son ácido cítrico, ascórbico, propiónico, málico, tartárico y láctico. Sus aplicaciones están centradas en frutas y hortalizas, pero recientemente el ácido láctico ha sido empleado para la inactivación de Listeria inocua. Es una bacteria, ¿ya? Y la reducción de Listeria monocitogenes. Igual es otra bacteria en la superficie de la piel del pollo. Seguimos con el azucarado. El azucarado consiste en la adición de una alta cantidad de azúcar, sacarosa, u otro endulzante al alimento, disminuyendo el peso del agua, lo cual dificulta el crecimiento microbiano. Al generar una deshidratación parcial, el azucarado requiere de la combinación de otros métodos de conservación, como la concentración por evaporación, esterilización o pasteurización. A partir de este método se obtienen productos como conservas de frutas, bocadillos, mermeladas, manjar de leche, leche condensada y caramelos. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es la elaboración de mermelada. Bienvenidos a la clase de Tecnología y Conservación de los Alimentos. En esta práctica vamos a abordar lo referente a la unidad de frutas y hortalizas, y para ello vamos a hacer una mermelada.
Desde la historia del hombre, él ha tratado de conservar los alimentos, y una buena forma de conservarlos es utilizando una concentración o sobreconcentración de un soluto. En este caso, lo que vamos a hacer es una mermelada, que es una forma de conservar a través de un exceso de azúcar. El azúcar lo que nos va a permitir es conservar el alimento, lo que es la fresa, debido a que evita la proliferación de bacterias y además prolonga la vida útil o la vida de anaquel de lo que es la fruta, por lo menos de 6 meses hasta 1 o 2 años, de acuerdo a las condiciones en que se mantengan, y por supuesto con la tecnología que tenemos ahora de los conservadores puede ser hasta 3 años. Bien, para esta práctica lo que vamos a utilizar es, por supuesto, 1 kilo de fresas, 2 tazas y 1/4 de azúcar. Vamos a utilizar ácido cítrico, pectina y como utensilios una cacerola, cucharas de acero inoxidable, un aplastador también de acero inoxidable, cuchillo, taza medidora, frascos para conservar y una tabla para picar. Bien, entonces lo que deben de hacer, aquí ya tenemos previamente las fresas peladas. Y lo primero que hay que hacer es colocarlas con fuego bajo. Hay que colocarlas con fuego bajo para que comiencen un poco a soltar todo el líquido que tienen y de esta manera poder comenzar a manipularlas. Aquí hay que tener cuidado de estarle moviendo de forma constante para que no se peguen o no se vayan a quemar ni se vaya a caramelizar los azúcares que están soltando las fresas. Este proceso lleva aproximadamente de 3 a 5 minutos y la forma de identificar que ya está en el punto correcto es porque las fresas se ven suaves y están cambiando un poco su color. Bueno, es importante mencionar que las fresas previamente fueron desinfectadas. Este es un punto fundamental. A pesar de que van a pasar por un proceso de cocción y de hervor, siempre es importante poner en un desinfectante a las fresas, debido a que son portadores de bacterias como Escherichia coli, como Salmonella, o bien de algunos virus como pueden ser el hepatitis, que se transmiten a través de ellas debido al proceso de cultivo al cual son sometidas. Bueno, aquí hay que observar también que algunas fresas de las que estamos utilizando, aquí se ven enteras, perfectamente presentables, pero sin embargo muchas de las personas, o más bien este proceso surge debido a que hay que conservar y darle mayor vida a lo que son los productos que están a punto de caducar. Entonces se pueden utilizar fresas que ya están un poco aguadas, fresas que están cambiando de tonalidad, siempre y cuando no tengan un aroma a fermento o bien no presenten algunas tonalidades oscuras. Con eso es suficiente para que se puedan utilizar para una mermelada, que finalmente es una forma de darle un uso a algo que seguramente ya iba a ser desechado. Bien, bueno, aquí ya está soltando un poco de jugo. Vamos a comenzar a aplastarlas. Y esto es pues para que esto tenga una textura y para que se suelte todos los jugos, todos los azúcares y tengamos un puré, una pulpa, la cual es lo que vamos a conservar. Bien, cuando comenzamos a aplastar y comienza a aparecer burbujas de un aparente hervor, hay que subir un poco más la intensidad de la flama. Esto es para que comience justamente a soltar cada vez más los jugos y se comience a evaporar el agua. La mermelada es una forma de deshidratación y un exceso de concentración de soluto. Estos dos procesos son lo que nos van a dar justo la conservación. Entonces, lo que estamos haciendo es deshidratar por un lado, al mismo tiempo someterlo a un proceso de cocción y finalmente conservarlo por el exceso de azucarado que le vamos a dar.
Es importante también mencionar que debido a que ya tenemos conservadores, podemos utilizar otro tipo de sustancias u otro tipo de edulcorantes, digamos, para hacer más saludable el producto. Esto lo vamos a hacer de una forma natural, de una forma tradicional, esta mermelada. Sin embargo, el azúcar morena que tenemos aquí lo podemos sustituir por algunos productos o alguna planta natural como stevia, que son edulcorantes, o bien con algunos sustitutos de azúcar. Esto, sin embargo, va a cambiar la textura, va a cambiar, inclusive puede cambiar la tonalidad de la mermelada. Sin embargo, sí vamos a tener un producto que se puede conservar porque le vamos a poner ácido cítrico como conservador. Bien, aquí ya está cambiando por completo la textura y el color de lo que es la fresa, ya está más o menos machacada. Bueno, en este momento, la taza medidora, por favor. Vamos a adicionar 2 tazas de azúcar y hay que comenzar a mover de forma constante. Aquí es importante no dejar de mover, debido a que si dejamos de mover se puede pegar, se puede caramelizar ese azúcar que acabamos de adicionar y entonces no va a quedar la consistencia y también van a cambiar todos los sabores. Bien, ya que está perfectamente disuelta, por favor, unas cucharitas medidoras. Vamos a adicionar en este punto media cucharadita de ácido cítrico. Y comenzamos a mover. Bien, este proceso va a tardar aproximadamente de 30 a 45 minutos, en lo que se reduce un tercio o la mitad de la cantidad de agua que tienen las fresas. Entonces, un poco anticipándonos, tenemos ya acá alguna que está ya un poco avanzada. Y si pueden observar, ya aquí la consistencia ya es un poco más espesa. Ya tiene la mitad de agua. Y en esta parte hay que adicionar una cuarta de taza de azúcar. Junto con una cucharadita de pectina. Media cucharadita, perdón. Nuevamente hay que comenzar a mover de forma constante. Aquí ya ha comenzado el hervor y entonces hay que contar 5 minutos para proceder a envasar. Ya está prácticamente con la textura que debe de tener. Y ahora vamos a proceder a envasarlo. Bien, para envasarlo tenemos frascos de vidrio y ya están previamente esterilizados. Esto es importante que sean frascos de vidrio para que le dé una mayor tiempo de conservación y también para permitir que esto pueda resista los choques de temperatura. Es importante ponerlo en este punto, recién que le hemos apagado al fuego, para evitar que se contamine por algunos microorganismos que sí puedan tolerar la concentración de azúcar que le hemos puesto. Bien, para ello entonces con mucho cuidado vamos a vaciar.
hay que dejar un pequeño espacio en la parte de arriba y de inmediato hay que cerrar. Debe quedar perfectamente bien cerrado y por el efecto de la temperatura lo que va a hacer es generar un vacío ya cuando se enfríe, y entonces ya cuando después lo destapemos nosotros es lo que hace que se escuche un ruidito cuando lo estamos abriendo. De esta manera entonces tenemos nuestra mermelada, que debe de conservarse en una zona oscura de preferencia, o en la alacena es suficiente y tiene una vida promedio de 1 año a 1 año y medio, siempre y cuando no se abra. Una vez abierta tiene una vida de 3 meses en refrigeración. Entonces, de esta manera es una forma de conservar y de darle y de tener una fruta. Como pueden ver, el método para hacer mermeladas no es muy difícil, pero sí nos da una capacidad de conservación, como decía el instructor, de 1 año a 1 año y medio, y una vez abierta, pues da una duración de 3 meses dentro de la nevera, ¿no? Otro método de conservación son los métodos de conservación emergentes. En este caso vamos a hablar de la irradiación, ¿ya? Consiste en exponer los alimentos a energía procedente de fuentes como rayos gamma, rayos X o los haces de electrones. Durante el proceso el alimento no se calienta ni retiene radiación. La irradiación no hace a los alimentos radioactivos como se cree usualmente. La fuente más común de energía es el cobalto 60. La cantidad de energía por unidad de masa de producto se define como dosis y su unidad es el Gray, que es la absorción de 1 joule de energía por kilo de masa irradiada. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud es la siguiente. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo quería que ustedes vieran la imagen de lo que es sin irradiar e irradiado, ¿no? Entonces ahí se puede ver que el que está sin irradiar pues ya presenta descomposición, presenta botritis. En cambio el que está irradiado no presenta ninguna modificación en su estructura, ¿ya? La dosis baja es usada para retardar los procesos fisiológicos como maduración y senescencia de las frutas frescas y vegetales, y para controlar insectos y parásitos en los alimentos. La dosis media es usada para reducir los microorganismos patógenos y alteraciones de distintos alimentos, mejorar propiedades tecnológicas de los alimentos, reducción de los tiempos de cocción de vegetales deshidratados y para extender la vida útil. Y la dosis alta es usada para la esterilización de carne, pollo, mariscos y pescados y otras preparaciones en combinación con un leve calentamiento para inactivar enzimas y para la desinfección de ciertos alimentos e insumos. Ese signo verde que está en la tarrina de fresas, este es el signo de frutas irradiadas. No lo vemos acá todavía en nuestro medio, pero de todas maneras es importante que ustedes aprendan a identificar esos símbolos para que sepan el tipo de proceso que está llevado a cabo en ese tipo de alimento. Vamos a ver este video muy interesante de lo que es la irradiación. La irradiación de alimentos se lleva a cabo en plantas especializadas para dicho proceso. Comienza en la zona de carga en donde se ingresa el producto a irradiar. Luego el producto es dirigido a la cámara de irradiación a través de un sistema de transporte. En la sala de irradiación el producto es expuesto a dosis de radiación controlada no mayores a 10 kg. Las dosis de radiación son controladas por operarios especializados por medio de una consola de control. Las dosis de radiación son emitidas por una fuente de irradiación que comúnmente es el cobalto 60. La fuente de irradiación se encuentra en piscinas de almacenamiento.
Luego que el producto ha sido irradiado o procesado, este es descargado y almacenado para su posterior distribución. Se debe verificar que todos los productos o alimentos irradiados estén marcados con este logotipo que lo identifica como un alimento irradiado. Estos son algunos ejemplos de alimentos que han sido expuestos a dosis de irradiación y otros que no han sido expuestos y los efectos que estos tienen. A lo largo de la historia, los insectos han planteado desafíos por propagar enfermedades, dañar los cultivos y afectar los ambientes, causando daños que ascienden a más de 70.000 millones de dólares al año. Con el cambio climático, ahora los insectos se están moviendo hacia áreas donde antes no podían sobrevivir. Esto significa que las autoridades deben aplicar medidas de cuarentena estrictas a través de las fronteras internacionales y dentro de los países. Gracias a un tratamiento que se ha utilizado con seguridad durante más de 50 años, los países ya están en condiciones de hacer frente a esta amenaza. El tratamiento es la irradiación de alimentos. Inicialmente utilizado para garantizar la inocuidad de las especies de alto valor, el pescado y la carne, los tratamientos de irradiación de alimentos son cada vez más utilizados en las frutas y hortalizas frescas para prevenir la propagación de insectos invasores. Las temperaturas más elevadas y la humedad debidas al cambio climático también ayudan al crecimiento de organismos, como las bacterias o el moho, que pueden deteriorar los alimentos o causar enfermedades transmitidas por los alimentos, ejerciendo presión sobre las cadenas de suministro de alimentos y afectando la inocuidad de los alimentos. Esto hace que el potencial protector de la irradiación de alimentos se vuelva aún más importante. Actualmente, varios países proporcionan raciones de alimentos irradiados durante los desastres naturales cuando no se puede garantizar la higiene y el almacenamiento en frío. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático prevé que los rendimientos de los cultivos se vuelvan más variables debido al cambio climático. Por lo tanto, algunos países están considerando utilizar la irradiación de alimentos para mejorar la conservación de suministros básicos como el trigo, el arroz y el maíz. La irradiación de alimentos requiere rayos brillantes de energía como los rayos X, los rayos gamma o los rayos de electrones en los alimentos porque destruyen las bacterias que pueden causar la contaminación de alimentos, neutralizan las plagas de insectos en los envíos de alimentos y previenen que se difundan a través de las fronteras, mantienen la calidad de los alimentos. A lo largo de la historia, vuelvan más variables. La irradiación de alimentos requiere rayos brillantes de energía como los rayos X, los rayos gamma o los rayos de electrones en los alimentos porque destruyen las bacterias que pueden causar la contaminación de alimentos, neutralizan las plagas de insectos en los envíos de alimentos y previenen que se difundan a través de las fronteras, mantienen la calidad de los alimentos mediante la destrucción de organismos que los puedan deteriorar o la supresión de su reproducción, protegen los alimentos envasados contra la contaminación de microbios y de insectos. La irradiación de alimentos no es una panacea, no resolverá todos los desafíos para la seguridad alimentaria relacionados con el clima, pero sí desempeña un papel cada vez más importante: ayudar a garantizar que todas las personas tengan acceso a suficientes alimentos y de alta calidad para llevar una vida activa y saludable. Otro tipo de conservación es la conservación por alta presión. El método no térmico de la presión hidrostática
consiste en someter al alimento a una presión entre 100 y 600 MPa hasta por 15 minutos. La aplicación de elevadas presiones afecta las membranas celulares y la estructura de algunas proteínas sensibles. La consecuencia es que se puede limitar el desarrollo microbiano y eliminar una parte significativa de las bacterias presentes en el producto. Su aplicación se centra en productos líquidos y semisólidos como mermeladas, gelatinas, salsas, jugos de frutas, guacamole, jamón cocido, leche y derivados lácteos. La mayor ventaja que posee este método es que al no emplear calor, las propiedades sensoriales y nutricionales de los alimentos son muy similares a los productos no procesados. Este ingenio produce altas presiones isostáticas. Hoy las aplican al jamón, otros días al gazpacho, fruta o foie gras. No hay aditivos ni temperatura, solo agua y presión. Hasta 6.000 bares, como 2 elefantes, sobre €1. Introducimos agua en un contenedor, lo llenamos completamente y añadimos un 15% más de agua. Con esto conseguimos que los alimentos previamente envasados al vacío también se compriman conjuntamente con el agua y entonces esta compresión hace un acercamiento, produce un acercamiento de las moléculas, que este acercamiento de las moléculas lo que consigue es que los microorganismos, su membrana se vea alterada y estos mueren. Entonces conseguimos higienizar y garantizar la seguridad de estos alimentos. Entonces estas empresas les aporta acceder a unos mercados muy exigentes a nivel de seguridad alimentaria, como puede ser Japón, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, donde hay una exigencia con Listeria cero. La alta presión también ayuda a pelar crustáceos, abre la concha de la ostra, separa el caparazón del bogavante, todo sin alterar el producto. Un alimento idéntico al que ha entrado, es decir, mantener sus propiedades organolépticas, mantener sus propiedades de salud, sus vitaminas, su color, su sabor, su textura. High-pressure processing by hyperbaric. Different preservation technologies have been developed to extend the shelf life of food products. Nowadays, non-thermal technologies follow customers' requests. Fresher products with no chemical preservatives. High-pressure processing, or HPP, is a well-established non-thermal preservation technology that experiences nowadays a worldwide commercial growth. It meets the high standard requirements of both consumers and manufacturers. Premium quality, clean label, safety, and extended shelf life. HPP is recognized as the most commercially important food processing technology with a much wider role in the future. It brings many advantages like minimal processing of food without heat, preservation of fresh food quality, opening of opportunities to new markets, preservation of natural appeal without additives, ensuring brand protection against recalls, assessing control of pathogens and spoilage microorganisms.
HPP technology increases the shelf life of beverages and food from several weeks up to a few months at refrigerated conditions, while enzymes keep active. Traditional HPP machines process in-pack products, generally in their final commercial packaging. The main components of a hyperbaric in-pack machine are the conveyors, used to load and unload the baskets containing products, the vessel, where products are processed, the plugs and wedges, used to close the vessel, all framed in a yoke that withstand the high pressure generated by intensifiers. A cycle starts loading packaged products in the baskets, which are introduced in the vessel. The vessel is aligned with the yoke and is filled with low-pressure water. Then it is closed at both sides by plugs and wedges. High-pressure pumps start pushing pressurized water inside the vessel. Intensifier, hydraulic oil pushes the piston, whose area is much larger than the one of the plunger. Due to this difference of sections, the pressure of the water is intensified, raising up to 6,000 bar, 87,000 psi inside the vessel. Then pressure is held for a few minutes. HPP inactivates microorganisms without the use of heat, being respectful with the characteristics of fresh food products. Finally, the depressurization of the vessel and the opening of the machine take only some seconds. Afterwards, processed products are unloaded. Pressure technology is applied to a wide range of products. The global HPP production is estimated in more than 1.5 million tons per year. Different kinds of packaging can be used. They must be water resistant and flexible enough to withstand the product volume compression of up to 20% and the total shrinkage of the headspace. Hyperbaric has the widest range of industrial in-pack HPP machines, being able to process. Entonces, pudieron ver el proceso de presión que ejerce la máquina, lo cual hace que los microorganismos, la pared celular de los microorganismos se vea afectada y por eso mueren los microorganismos.